¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Salamanca Carrillo. Mi número de matrícula es 21005078. Estudio en la Universidad Virtual de Guanajuato. El módulo que nos tocó el día de hoy es Derecho Procesal Penal. El reto, el número 1, que lleva por título ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? La fecha de hoy, 28 de septiembre del 2022. Bueno. Los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana es que en el desarrollo de esto es un fenómeno complejo que necesariamente incluye múltiples causas. Sin embargo, un grupo de factores que ha contribuido a esta ola de reformas es un número de problemas que se volvieron importantes en la década de los 80s y los 90s, abriendo ventanas para nuevas políticas públicas. En primer lugar, las transacciones a la democracia en muchos países latinoamericanos durante las décadas de 1980 y 1990 y el creciente reconocimiento de los derechos humanos, comenzando en la década de 1970, contribuyó a la percepción entre actores domésticos que los estándares de debido proceso eran bajos. El segundo tema de preocupación en América Latina era especialmente en los noventas, fue la creciente tasa delictiva. Sean reales o percibidas, los datos arrojaban que en América Latina eran superiores a los de casi toda la región en el mundo y que se incrementaron desde los 80s hasta mediados de los 90s. La preocupación pública sobre el delito ha subido sustancialmente o se ha mantenido estable en un número de países latinoamericanos. Incluso después de mediados de los 90, esta preocupación por el delito colocó a la eficiencia del sistema de justicia penal en la agenda de muchos gobiernos latinoamericanos y abrió ventanas para políticas públicas, para reformadores proponiendo la adopción de códigos acusatorios. Bueno, acá nos refieren a una pregunta que dice a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. Bueno, la ola de reformas procesales penales es un caso de difusión desde la periferia, según plantea el autor, porque los abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. En este sentido de reformas, no es meramente un contraejemplo de los modelos existentes, sino que forma la base de un nuevo modelo teórico que este trabajo induce. Esto se puede decir que las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difunden, sea desde el centro a la periferia, y esto es de países desarrollados a países en desarrollo, del norte a sur o de occidente a oriente, o como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes de las reglas, normas o políticas públicas. En contraste, en el caso de lo que este trabajo llama difusión desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. La segunda pregunta que nos plantean es de que, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? En los términos inquisitivo y acusatorio han sido usados con muchos fines y en múltiples sentidos, pero la diferencia entre ambas es que el acusatorio se refiere a procesos penales que son orales y públicos y se distingue entre las funciones de investigación y juzgamiento y proveen al Ministerio Público, perdón, al Ministerio Fiscal y a la víctima y al imputado de un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir a un juicio. Además, que permite que la víctima tenga un rol más importante en el proceso penal. Mientras que en el inquisitivo es que los actores, es que los procesos que presentan los reos opuestos y los procesos y juicios penales son burocráticos y lentos, escritos en expedientes interminables y solo el que tiene interés jurídico accede al expediente. La siguiente pregunta que nos plantean en el reto es de que ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación en América Latina? Bueno, en todos los 14 países de la USAID, otros actores internacionales y o miembros de la red organizaron congresos,
seminarios y programas de capacitación, y sacaron publicaciones para explicar a los líderes y miembros de las comunidades legales domésticas acerca de la necesidad de reemplazar los códigos acusatorios. Miembros de la red enfatizaron que el proceso de reforma era una tendencia regional con paralelos en Alemania, Italia y Portugal. Esta referencia a una tendencia regional fue especialmente efectiva, ya que generó una especie de presión de grupo sobre algunos actores en países que todavía no habían introducido reformas, y así contribuyó a un efecto cascada de códigos. En América Latina, los actores internacionales encontraron al menos una persona local con influencia política para abogar y proveer apoyo político a estas reformas. Los miembros de la red ayudaron mediante el cabildeo a las legislaturas y otros actores domésticos claves. En algunos casos, estos individuos ya eran miembros de la red, y otros que no pertenecían a la red encontraron argumentos de los miembros de la red convincentes y políticamente atractivos, y en algunos casos estuvieron motivados por el deseo de avanzar en sus carreras hacia el cambio. Aquí nos dice que demos una opinión acerca de lo que dice el texto que acabamos de estudiar y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. La relación que existe del texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia es que si analizamos de una manera en general en los países de América Latina en base a los diferentes criterios que existían de manera conjunta, sí era necesaria una reforma en materia de seguridad. Por lo tanto, al adoptar un sistema penal acusatorio y efectuando las reformas en los 10 artículos de la Constitución, fue un gran avance y un gran acierto para el sistema penal en México y poder garantizar justicia eficiente, pronta y expedita. Sin más que agregar y esperando sea de su interés este video, agradezco la atención, muchas gracias, buenas tardes.